Bienvenidas, malas madres, a la tercera mesa de este primer día de las jornadas Yo No Renuncio. La verdad que estoy disfrutando muchísimo. Creo que hemos tenido un contenido súper interesante en las otras dos mesas, que no dejéis de verlas porque realmente os van a gustar un montón. Estamos tratando temas de conciliación, los temas de la renuncia, de cómo hemos ido haciendo durante este confinamiento esta conciliación tan difícil, y precisamente de eso vamos a hablar también ahora, porque uno de los temazos del confinamiento y de la pandemia que se ha puesto sobre la mesa ha sido el teletrabajo. Si realmente es una buena medida, realmente cómo lo hemos hecho, ¿no? Pues bueno, ¿realmente es una buena medida? Seguramente sí, pero no como lo hemos hecho durante el confinamiento, porque lo que hemos hecho durante el confinamiento las malas madres y muchísimas familias no se puede considerar teletrabajo. Teletrabajar con niños y niñas en casa, teniendo distintos roles, como por ejemplo la educación, ha sido muy complicado. Ya lo decían las malas madres en esa primera encuesta que hicimos el 23 de marzo, llamada Esto no es conciliar, en la que nos contaban que las principales barreras que tenían en el teletrabajo eran las interrupciones de los niños y de las niñas, el no tener un espacio de trabajo adecuado a las circunstancias y también, por supuesto, no poder cumplir con los horarios establecidos. Nosotras, desde Malas Madres, la Asociación Yo No Renuncio por la Conciliación, creemos firmemente que sí que es posible, que sí que el teletrabajo puede ser una medida que ayude en cierta manera a muchas cosas y entre ellas a la conciliación, pero bien planteada y bien regulada. Como sabéis, la semana pasada se aprobó el Real Decreto de la Ley del Trabajo a Distancia, en la que se establecen realmente los derechos de los teletrabajadores, pero no se entiende el teletrabajo como un derecho propio. En junio subimos nuestra propuesta al Ministerio de Trabajo del teletrabajo, en el que pedíamos cosas importantes como, por ejemplo, la perspectiva de género, porque creemos fundamental que el teletrabajo no solo sea una medida para las mujeres y se convierta en una trampa más de esa falta de conciliación, y también para nosotras era muy importante que fuera semipresencial, por eso mismo, porque no queremos que las mujeres dejen de estar sentadas en la mesa tomando decisiones como tenemos que hacer en el puesto de trabajo. Esperemos que esta experiencia que estamos teniendo con el teletrabajo, muchas veces forzada por la situación COVID-19 que estamos viviendo, y la experiencia que tengamos también en los meses próximos, nos ayude a ir regulando, a ir aprendiendo y poniendo los cimientos de una buena medida como puede ser esta. De todo esto vamos a hablar ahora, no solo del teletrabajo, sino de las medidas de conciliación que nos esperan, de cómo estamos afrontando esas medidas desde el mundo del derecho, desde el mundo de las instituciones, con 4 personas, 4 mujeres que tienen mucho que decir, a las que admiro un montón y que nos van a ayudar mucho a poner la perspectiva de esto que estamos hablando. Y bueno, y desde Malas Madres, pues deciros que hemos sido ejemplo de esto del teletrabajo un poco a la fuerza, porque como dicen nuestros compañeros de Más Familia, justo antes de la pandemia solo un 13% teletrabajaba de los trabajadores. Recuerdo perfectamente estar hace unos meses o hace ya más en la presentación del libro blanco del teletrabajo, y allí hablaba mi querido compañero Roberto de Más Familia, hablaba de 2 grandes barreras para poder afrontar el teletrabajo, para que las empresas apostaran por esta medida. Era la falta de confianza que muchas veces hay del empresario, del responsable, hacia su equipo, y también había una falta de flexibilidad, no solo de parte del empresario al empleado, sino también muchas veces del empleado al empresario. Eso que hablamos muchas veces del empleado hacia el proyecto, ¿no? Eso que hablamos de falta de corresponsabilidad. De corresponsabilidad vamos a hablar también hoy, de corresponsabilidad social, de que realmente la conciliación pasa porque todos seamos corresponsables, todos los agentes sociales. Esto es una responsabilidad compartida de las familias, de las instituciones, de las empresas y de los sindicatos. Si no remamos el mismo camino, si no entendemos la conciliación, la corresponsabilidad, el teletrabajo y tantas otras medidas necesarias en este momento en España, difícilmente podremos dar pasos y avanzar. En Malas Madres, como os digo, pues pasamos de que realmente este año, en 2020, teníamos como un reto que era, bueno, nosotros tenemos nuestro certificado EFR de empresa familiarmente responsable, tenemos una serie de medidas que llevamos a cabo con nuestro pequeñito equipo, ¿no? Que yo creo que también, pues ya sabéis que más del 90% del tejido empresarial en España son pymes. Tenemos también esa responsabilidad de hacer lo posible, y una de las medidas que habíamos implantado este año es tener un día del teletrabajo, y nos sentíamos un día al mes, y nos sentíamos súper orgullosas de ese día al mes, nos sentíamos hasta valientes, arriesgadas por ese día al mes. ¿Por qué? Porque siempre que teletrabajábamos o poníamos sobre la mesa había siempre un pero, ¿no? Había un pero como diciendo, es que la distancia lo hace más complicado, es que el contacto físico, es que el tener la respuesta inmediata en la oficina lo hacía pues más fácil el trabajo, o eso creíamos, porque realmente en esencia, en Malas Madres y en la Asociación Yo No Renuncio por la Conciliación, siempre hemos teletrabajado. El proyecto comienza conmigo sola y con mi hermana Amelia apoyándome desde Málaga. Yo estaba en Madrid, ella estaba en Málaga y ya teletrabajábamos. Luego Maite Boscozábal, que es mi compañera investigadora social del proyecto y que está al otro lado escuchándome, pues ella también teletrabaja desde Tarragona. Con lo cual,
éramos ejemplo, pero nos costaba dar ese paso. El confinamiento nos confinó a todas y nos obligó a teletrabajar y nos obligó a que esto, estar aquí al otro lado de la pantalla, hacer estas videoconferencias, hacer estas charlas online, fuera el día a día de Malas Madres. Y ha sido posible con mucho esfuerzo, con mucha implicación del equipo. Poco a poco hemos ido integrando procesos, integrando nuevas plataformas para que sea posible este trabajo a distancia. Hace falta recursos, hace falta implicación por parte del equipo y hace falta realmente voluntad empresarial, que muchas veces es la que pedimos. Siempre pedimos voluntad política, voluntad institucional, voluntad social de las familias, pero también esa voluntad empresarial de intentarlo, hacer lo posible y poner los recursos para que se pueda. No me enrollo más, que es un tema que me apasiona y aparte que creo firmemente en ello, pero realmente pues quiero hablar con 4 mujeres que tienen mucho que decir sobre este tema y que os presento ya, como son Ana Sastre, directora general de Infancia, Familias y Natalidad. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Bienvenida y Hola, mil ¿qué tal? gracias. Gracias a vosotras. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de los derechos humanos, la no discriminación y la inclusión social durante más de 15 años. Ha sido directora de sensibilización y política de infancia en Save the Children España. Yo digo Save the Children ya como si fuera nuestra casa, porque ya sabéis que también os apoyamos y tenemos ahí un proyecto con vosotras. Y también fue delegada de Derechos Humanos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y trabajó como letrada en la delegación en Bruselas del Consejo General de la Abogacía Española. Super carrera, Ana. ¿Qué me Bueno, cuentas para empezar? Dime algo sobre lo que he contado que te inspire. pues yo creo que, verás, a mí me parece que la situación, el impacto del COVID, de esta, como decimos, ¿no? Esta imposición del teletrabajo, ha puesto de manifiesto que la corresponsabilidad es cosa de dos, que son las madres y los abuelos. A mí me parece que esto ha sido muy evidente, pero, y es verdad que esta situación tan sobrevenida nos ha mostrado con mucha evidencia las carencias que ya tenemos, ¿no? Y eso es lo que creo que debemos de sacar de utilidad, ¿no? De ver exactamente aquello donde estamos fallando estrepitosamente. El miedo que me da es que regulemos algo que sea otra carga más para la mujer, porque siempre nos ha pasado esto, ¿no? La jornada partida y no hemos resuelto muchos temas. Yo creo que ahí es importante ese enfoque de género que vosotras reclamáis, ¿no? Es esencial. Hablaremos de eso porque, como bien dices, muchas de las medidas de conciliación que se han puesto sobre la mesa, que se han regulado, han sido al final una trampa para la mujer en temas de conciliación. Nos han apartado del mercado laboral de una manera, hemos creído que estábamos eligiendo, estuvimos hablando esta mañana de eso con Icía Boyaín, Cristina Villanueva y también con Irene Villa, creíamos que estábamos eligiendo, pero realmente estábamos renunciando, porque lo que ha puesto de manifiesto la pandemia, como bien decía Ana, es esa crisis global de los cuidados que caen en hombros de las mujeres y de las abuelas, lo has dicho. Eva María Blázquez, viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, también es madre de 2 adolescentes. ¡Ay, la adolescencia! Madre mía, Eva. Doctora en Derecho y profesora titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III, ha desarrollado numerosas investigaciones en materia de igualdad y corresponsabilidad. Eva, un placer tenerte aquí al otro lado, tener tu experiencia, tu visión. Pues, bienvenida primero y cuéntame también un poco eso que dicen, bueno, cuando estás en un programa de tele, dame un titular, Eva. Pues nada, encantada de estar esta mañana, perdón, con vosotras. Bueno, pues en mi doble condición, ¿no? Como ahora desde el ámbito institucional, ¿no? Que ya veis aquí que estoy en el ámbito institucional, pero también como persona que he estado analizando estos temas, creo que sí que es verdad que el COVID nos ha puesto manifiestos ciertos elementos que ya intuíamos, ¿no? Pero como decía Ana, creo que es fundamental darse cuenta, vamos, no es que me la haya dado cuenta ahora, creo que me iba dando cuenta, ¿no? De que realmente las medidas de conciliación han sido una trampa para las mujeres, ¿no? A mí esto de la reducción de jornada siempre me ha parecido que lo que hacía era reducirnos, obviamente, el salario y reducirnos nuestra promoción profesional, ¿no? Y yo creo que saltar al concepto de corresponsabilidad, que es fundamental, es decir, como tú decías, que yo creo que es lo que más me ha gustado todo lo que has dicho, pero lo que más me ha gustado es el concepto este de corresponsabilidad, que es no solamente de padre, madre, progenitores, no, es más allá, es de trabajador-empresa, es de lo público y lo privado, es una cosa de todos, es fundamental para seguir avanzando. Y solamente respecto al teletrabajo, que me niego a pensar que el teletrabajo es una medida de corresponsabilidad o de conciliación. Es una forma de organizar el trabajo. Otra cosa es que el teletrabajo nos pueda servir en algún momento porque sea flexible para esta conciliación con responsabilidad, pero no lo quiero valorar como una medida como tal de corresponsabilidad.
Gracias, Eva. Debería ayudar. El teletrabajo debería ayudarnos a momentos, por ejemplo, un momento clave, sobre todo ahora en la pandemia, y como sabes, pedimos el teletrabajo por imperativo legal porque nos hemos sentido privilegiadas incluso en una situación como esta de crisis en la salud pública, las mujeres, las familias que hemos podido teletrabajar. Y más allá, fuera de esta pandemia, pues cuando de repente pues un niño, una niña enferma, es decir, son medidas que nos pueden apoyar a que esa conciliación en un momento dado no nos haga renunciar, Eva, porque si no sería más complicado, pero estoy de acuerdo en lo que has ido hablando. Como medida de colaboración, pero no como medida principal de la corresponsalidad. Ojalá hubiera una principal. Yo creo que esto es lo que tú dices, tiene que haber una voluntad de todos y de todas de esa corresponsabilidad que no solo nos afecta a las madres y a los padres, sino a toda la sociedad. Seguiremos luego profundizando sobre ese tema también y ahora damos la bienvenida a Cristina Aragón, profesora de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social en la UNED, mala madre de un niño y una niña de 3 y 2 años, ahí bien cerquita, Cristina, para estar bien estresada, como todas las malas madres, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, licenciada en Derecho, máster en Dirección de Recursos Humanos en la especialidad de Relaciones Laborales y máster en Derecho Privado. Cristina, ¿cómo lo has hecho durante el confinamiento? Cuéntame. Bueno, pues yo creo que tú lo has definido perfectamente, ¿no? Lo que hemos hecho durante este confinamiento no ha sido teletrabajar, ha sido una verdadera chifladura. O sea, para mí ha sido, es verdad que no me quejaba porque sabía que en conciencia no podía, que había otras muchas mujeres que estaban en una situación peor que yo porque habían perdido su empleo, porque estaban en un ERTE o porque tenían la obligación de salir de casa en un trabajo presencial. O sea, yo hablo desde una condición de absoluto privilegio. Y no sabía que no me podía quejar porque no podía, pero no porque no quisiera o no tuviera ganas, porque desde luego para mí ha sido una verdadera chifladura. O sea, yo me sentía mala madre del libro en el sentido de que tenía que acostar a mis hijos lo más tarde posible para que se levantaran ellos tarde y yo levantarme a las 5 de la mañana y poder trabajar mientras ellos dormían y sacar netas 5 o 6 horas y luego hacer lo que buenamente podía, ¿no? Que ha sido de verdad, ha sido agotador. O sea, yo creo que necesito, me lo noto, vacaciones del confinamiento, literalmente. Pero, totalmente, Cristina. Yo creo que en estas palabras tuyas nos hemos sentido identificadas ahora mismo todas las malas madres de España porque hemos perdido horas, quitado muchas horas al sueño, hemos perdido salud mental por el camino, lo decíamos en una encuesta que hacíamos antes del verano, cómo nos ha causado nos ha dado bastantes consecuencias dentro de esa salud mental que hemos ido perdiendo durante el confinamiento y también hay que analizarlo, hay que verlo, ¿no? Porque realmente, bueno, es que ha sido una situación límite en la que se ha mezclado todo y en la que realmente hemos perdido un poco la conciencia del tiempo y del espacio y, bueno, hablaremos también de ello. Muchas gracias por poner voz a la realidad. Por la oportunidad. Y por último, la bienvenida a Pilar Núñez Cortés, directora de la Cátedra UNESCO de Promoción Sociolaboral, es madre de una hija, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Loyola, Andalucía. En su larga trayectoria como investigadora y consultora en conciliación ha asesorado a empresas y administraciones públicas en materia de conciliación y corresponsabilidad. ¿Qué me cuentas de todo esto? ¿Están, Pilar, preparadas las empresas para esta corresponsabilidad que apuntaba Eva o no estamos preparadas? Bueno, hola, encantada de estar aquí. Lo primero, saludaros a todas. Y bueno, el paso de la conciliación a la corresponsabilidad es un paso decisivo, pero es realmente un paso que acabamos de dar no hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo desde el 2007 para acá. Entonces, teniendo en cuenta los años tan difíciles que han sido desde el 2007 para acá, pues queda mucho que hacer en este sentido, pero es decisivo para que la conciliación no lastre a las mujeres. Pero creo que queda mucho por hacer en corresponsabilidad. Estamos en leyes, pero todo lo demás están puestas las bases, pero todo lo demás está por hacer porque ha habido cosas mucho más urgentes y necesarias que hacer en periodo de crisis que se va dilatando, ¿no? Y que vuelve a reiniciarse otra vez por otros motivos distintos. Y que bueno, un poco el objetivo. Responsabilidad ahí sobre la mesa otra vez, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo todas habéis hablado de corresponsabilidad y sí que es verdad que una de las cosas y de los objetivos de estas jornadas es precisamente eso, que seamos conscientes
que reflexionemos todos los agentes sociales de que realmente la conciliación es un cambio tan importante y lleva un beneficio tan importante, que es que la sociedad tenga futuro, que a ver si conseguimos entre las 5 poner un poco de luz a nuestras malas madres y poner un poco el camino de cuáles serían los pasos que hay que dar, ¿no? Y para eso voy a comenzar con Ana a preguntarle un poco desde la parte como responsable institucional de familia en la Comunidad de Madrid. Ana, ¿cuál es el papel realmente de las administraciones públicas ante este reto del que estamos hablando, de conciliar vida laboral y familiar, sobre todo teniendo en cuenta esta situación COVID-19 que hemos vivido? Ana, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Bueno, primero de todo quería decir que has dicho que todas tienen hijos y yo también tengo 3, que no lo has dicho. ¡Ay! Pero ¡Qué porque mala no te la madre había... como yo! Es más, que tiene 3 ella. Tengo 3 y bueno, ya más pequeños, de 7 para abajo. Pero bueno, ahí también tengo que decir que la corresponsabilidad ante el COVID ha sido plena en mi caso y mi marido ha sido muy corresponsable y me ha permitido bueno, pues trabajar un poco más a gusto de lo que hubiera pensado. Yo como mencionas, bueno, el papel de las administraciones públicas es a 3 niveles, ¿no?, fundamentales, y yo creo que cada uno tiene un papel esencial. Yo te puedo hablar desde lo que es la Comunidad de Madrid, por las competencias que tenemos, y yo creo que además, bueno, los grandes cambios sí que es verdad que son, y vosotros los estáis reclamando, ¿no?, son a nivel estatal y es preciso dar un empujón y un marco legal muy seguro, pero las comunidades autónomas y el ámbito local tienen un papel importante en todo lo que es, bueno, pues el apoyo más cercano, ¿no?, a las madres en este caso. Yo creo que cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos bueno, yo voy a mencionar algunos enfoques que me parecen muy importantes, ¿no? Es que estamos hablando de un cambio de mentalidad, incluso de un desaprendizaje de lo aprendido, es decir, todo en el ámbito de la sensibilización o del ser consciente de que los papeles que todos los que estamos ahora en posiciones bueno, pues de gestión o de empleo, etcétera, hemos aprendido. Yo creo que eso es esencial y todavía hay que hacer un trabajo que tampoco te diré yo en mis hijos, que los tengo pequeños, que vea un cambio muy grande. O sea, yo creo que en mi caso, mis 2 hijos, el niño y la niña, son mellizos y los juguetes que les compramos eran para los 2, y en el momento en el que empezaron a ir al colegio y se empezaron a relacionar exteriormente, los patrones empezaron a ir al mismo lugar donde los habíamos tenido nosotros, con lo cual ese papel es muy importante, ¿no? Yo creo que además hay que dar un valor social y un reconocimiento social a lo que es las labores de cuidado, a lo que son la organización de una casa, ¿no? Todo eso que ahora mismo pues no tiene esa visibilidad y no tiene ese valor y que puede ser una nota esencial para que no se asuma de forma corresponsable o que no se entienda, ¿no?, que detrás de una persona existe toda esa situación que tiene que atender en los mismos términos que el trabajo, el empleo, que lo habéis dicho, ¿no? Cómo ayudar y crear ese marco para que los trabajadores o para que los empleadores creen un marco flexible y que esté coordinado pues, con el calendario escolar, con muchas otras cosas que forman parte de la vida del empleado, ¿no?, que es mucho más que el empleado. Y luego, claro, toda la parte que nos toca a nosotros, ese apoyo y el impulso de las políticas públicas, de la mejora de los servicios sociales, de la mejora de los cuidados de infancia. Yo creo que ese claramente es el papel. Con eso quiero decir que son muchos, y lo has mencionado, son muchos actores y todos tenemos que estar coordinados. Yo creo que el papel desde ahí, en el caso de la Dirección General de Infancia, que tenemos unas competencias limitadas, debe ser el de liderar y vertebrar todo eso y el de impulsar en esos ámbitos que, bueno, son algunos de los que he dicho, pero seguramente hay muchos más, pues impulsar ese compromiso y esa corresponsabilidad para que cada uno asuma el papel que le toca. Y sobre todo es al final ser también como jueces de que eso se está llevando a los distintos lugares donde tiene que estar, para que lo que tú dices, ¿no?, que de repente no veamos una medida que solo afecta a un sector o solo a otro, porque como decíamos antes, ya apuntabais, no hay una medida solución, hay muchas, ¿no? Y en este sentido ya apuntaba y habéis hablado todas de corresponsabilidad. Yo creo que sí que hay que seguir hablando de conciliación porque no hay que denostar el término, pero sí que es verdad que corresponsabilidad de repente nos corresponsabiliza a todas y a todos los agentes sociales, como decía Eva, ¿no? Y por profundizar un poco más en esto, Eva,
¿Por qué es tan importante el tema de la corresponsabilidad, de cambiar los términos en cierta medida a la hora de hablar y cómo podemos ir aplicando esa corresponsabilidad, dónde se puede ir aplicando y cómo podemos hacer que realmente sea más real? Pues a mí es que el término de conciliación me suena a que somos nosotras las que conciliamos, ¿no? Y entonces el de corresponsabilidad me suena más a compromiso de las partes, ¿no? Entonces me gusta más por ese motivo, ¿no? Cuando tú analizas las medidas de conciliación, al final llegas a la conclusión que la reducción de jornada por cuidado de hijos la cogen las mujeres, que en el caso de la excedencia también es de mujeres, y empiezas a ver muchos elementos que están establecidos para conciliar que son nuestros. Entonces yo creo que para cortar eso es fundamental utilizar otro término que nos lleve a otra cosa, que es la corresponsabilidad. Y sí que es verdad que cuando hablas de corresponsabilidad, todo el mundo entiende que es corresponsabilidad solamente de los padres. Y no, es que es algo mucho más amplio, ¿no? De hecho, ahora desde la semana pasada hemos puesto aquí en la Consejería de Economía, pero también Economía de Empleo, pero también participa Ana como experta, ¿no?, en conocimiento del tema de familias, ¿no?, nuestra directora, en un grupo de trabajo con los agentes sociales, tanto sindicatos como organizaciones empresariales, pero es un grupo que vamos a intentar también abrir a la sociedad civil, pues justamente para reflexionar entre todos sobre este concepto de corresponsabilidad, con la idea, como decía Ana, ¿qué podemos hacer las instituciones? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer desde el ámbito autonómico, del ámbito local, es concienciar. Entonces, esto es fundamental, ¿no?, que entre todos intentemos mover este término en el sentido de que todos estamos en esto, ¿no? Y la conciliación a mí creo que me suena demasiado a que solo es de las mujeres, porque al final las medidas que se han llamado de conciliación las utilizamos en general nosotras y es lo que nos lastra en el mercado laboral. Es lo que ha pasado, ¿no? Las mujeres, lo hemos dicho ya, lo apuntábamos al inicio, como dice Eva, las mujeres nos hemos visto atrapadas en las medidas de conciliación inexistentes, pues como por ejemplo lo apuntabais ya, ¿no? Jornadas reducidas, que casi más del 90% la cogemos las mujeres, las excedencias, que también la cogen en su mayoría las mujeres y que además te apartan del mercado laboral, te impiden promocionar y te ponen una M de madre que ya luego es muy complicado de salvar, con lo cual son medidas que al final nos están ayudando a lo que queremos, que es no renunciar a nuestra carrera profesional y no renunciar a ver crecer a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Entonces, en este sentido, ya sabemos que el año pasado se aprobaba la adaptación de la jornada, ha sido un total caos este tema, porque bueno, nuestro teléfono amarillo que veis ahí detrás era de las preguntas y de las consultas que más nos llegaban, la adaptación de la jornada y cómo aplicarla, porque quedaba un poco el carácter voluntario de ese acuerdo empleado-empresario y al final nunca llegaba, ¿no? Muchas denegaciones de adaptación de jornada y es un poco lo que nos da miedo de esta regulación del teletrabajo, ¿no? Que al final tampoco se permita y que si se permite al final también caiga en hombros de la mujer y volvamos también a esa falta de corresponsabilidad que comentaba Eva, ¿no? Entonces quiero ahondar un poco sobre este tema con Pilar. Pilar, ¿cómo hacemos realmente para cambiar un poco esto, para fomentar que esa corresponsabilidad llegue no solo a las empresas, que es muy importante, como decía Eva, no solo a la sociedad y a los otros agentes sociales, sino también a los hombres, porque una de las cosas que más hablamos en Malas Madres es que falta implicación del hombre en los cuidados y en las tareas doméstico-familiares. Y yo vengo también de un caso positivo como Ana, porque en mi caso también, si no llega a ser por el buen padre, pues no estaría aquí precisamente en estos momentos grabando esto y muchas otras cosas, sobre todo durante el confinamiento, que hemos tenido que hacer equipo sí o sí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, Pilar? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podemos incentivar que esto ocurra, que la corresponsabilidad, en este caso, entre hombres y mujeres, sea cada vez un poquito más real? Pues mira, en este momento, precisamente, aunque tenemos buenas medidas de conciliación, lo que es en la ley, ¿no?, con las dificultades de que luego no son disfrutadas o utilizadas por los hombres, pero son buenas medidas y son indistintas, pero en este momento se pone de manifiesto la insuficiencia. Aunque sean buenas medidas, son insuficientes. Y yo aquí pues creo que apostaría fuerte para fomentar la corresponsabilidad y ya en algún momento, semanas pasadas, hablando con Eva de todos estos temas y puesto que ahora mismo no se sabe qué hacer con ese periodo en que las madres o los padres se tienen que quedar con los hijos que no están enfermos pero sí están confinados, ¿no?, y no se sabe bien qué solución darle a ese asunto, pues, que si bien puede ser un permiso retribuido o una baja, pues yo ahí directamente me inventaría o crearía un nuevo permiso o una nueva baja por corresponsabilidad. O sea, hay que cambiar también los nombres de las cosas, ¿no?, para
visibilizar ese paso de la conciliación a la corresponsabilidad, es decir, algo que fuera dirigido hacia los varones y que si no lo disfrutan los varones, pues que se pudiera perder, ¿no? Es decir, como en principio fue el permiso por paternidad, que solamente era exclusivo de los varones, ¿no? Y empezar por poco con un permiso de corresponsabilidad para que ellos se impliquen, es decir, hacer que una ventaja que sea para los varones se convierta en una ventaja para las dos partes, de alguna forma, ¿no? Y, no sé, esa idea me resulta atractiva. No sé si es demasiado atrevida, pero me disruptiva. Realmente, que sabes que lo hablamos el otro día, hay algunos países, en Alemania, en Portugal, que ya se están haciendo medidas de ese tipo, es decir, medidas que benefician a los hombres, que benefician a los hombres como forma de educar, quiero decir, exacto, que les benefician a ellos si se quedan con los niños. Bueno, pues a lo mejor es una forma de educarlos, no lo sé. Sí. Pero ya funcionan. Y ahora apostaría por eso. Apostaría por eso. Yo me parece interesante, Pilar, pero desde mi opinión creo que es que no estamos todavía en el lugar para hacerlo. Porque esto es como cuando se dice la igualdad. Hay que seguir trabajando en medidas de igualdad porque todavía no hemos conseguido esa igualdad. A mí me encantaría que lleguemos a ese momento, ojalá sea 2021, en el que estemos un poco más alineados hombres y mujeres y podamos aportar por esta medida de discriminación positiva hacia el hombre. Porque realmente ahora mismo lo que ocurre es que como no estamos en la misma casilla de salida, como realmente estamos así y la mujer está aquí, el hombre está aquí, si le damos más medidas de corresponsabilidad, y ojo, soy una gran defensora de la PIINA y de los permisos igualitarios intransferibles de paternidad y maternidad, que si no se disfrutan, y ahí lo importante es lo que tú dices, Pilar, la intransferibilidad, porque si son transferibles al final siempre cae en hombros de la mujer, al final siempre la que coge esos permisos es la mujer, por lo cual estamos alineadas porque estamos en el mismo camino, pero para disfrutar más medidas aún, yo creo que todavía tenemos que impulsar un poquito más a la mujer, un poquito a que haya más mujeres directivas, a que estemos más en la mesa, en las decisiones y en ese lugar que nos corresponde, que es por justicia social, y entonces ya empezar a trabajar en ese terreno. Yo creo que Pilar es una adelantada, entonces ella va por delante, como dice Eva. Yo estoy totalmente con Pilar, hace muchos años que llevo muchísimos años trabajando en esto y es yo también lo veo, Pilar. De mi reflexión, es fruto de mi reflexión de muchísimos años. Fijaros, yo hice mi tesis sobre la licencia por maternidad de la trabajadora y desde ese punto llego aquí. Es decir, recorriendo todo lo que ha habido, pasando por el permiso por paternidad y todo lo que ha habido. Hasta ahora llego a concluir que esto podría ser es como decía, yo es que creo que, como decíamos, y como sabéis, llevamos 5 años trabajando por un Plan Nacional de Conciliación, no es solo una medida, son muchas medidas a las que habría que unir para que esto fuera compensatorio. Porque si tiramos solo con esta medida, de repente se nos quedan atrás otras muchas personas y mujeres sobre todo. Entonces hay que hacer un abanico de medidas en las que pondremos la de Pilar también para que trabajemos en ese plan de medidas, porque si no lo que nos puede ocurrir es que al final apostamos por una y lo demás se nos queda corto. Entonces, bueno, yo soy más de la opinión de que hay que tener en cuenta también, pues eso, todas las realidades. Y es que de verdad, lo que nos llega al teléfono amarillo es tan difícil de gestionar todavía que tenemos que ir viendo que no sea solo esa, sino muchas más. Pero bueno, la apuntamos. ¿Puedo decir algo más? En el sentido que tú has dicho, para reforzar lo que tú has dicho. Hay otra cosa que también, al hilo de la insuficiencia de las medidas de conciliación... Pero estoy de acuerdo, con la insuficiencia actual, o sea, deberíamos hacer cuanto antes, que a lo mejor nos ayuda a arreglar esta situación del momento, y es que esa directiva que hay de agosto del 2019, donde se habla de permisos por emergencia y fuerza mayor, transponerla, porque a lo mejor esos permisos nos ayudaban ahora, ¿no?, a salir de esto, y esos permisos son medidas de conciliación, no son medidas de corresponsabilidad, ¿eh? O sea, en el orden de cosas que tú decías, ¿vale? O sea... Sí, también muy importante, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo. Y en momentos como los que estamos viviendo, pues Cristina, lo veíamos venir. O sea, llevamos desde marzo viendo venir una situación que se nos iba acercando cada vez más cuando cierran los colegios, cuando vamos viendo que hicimos todas las malas madres confinadas, teletrabajando como podíamos, como decía Cristina, y vamos viendo esa cuenta atrás de acercarnos a la vuelta al colegio, una vuelta al colegio con insuficiencias, como decía Pilar, la insuficiencia será una palabra buena también que hay que poner sobre la mesa. Y claro, de repente, pues la vuelta al
al colegio sin medidas de conciliación suficientes. Y ante esta vuelta al colegio sin medidas de conciliación suficientes, como saben, lanzamos un manifiesto en el que hay 4 medidas clave que hemos reclamado y que estamos intentando que desde el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, se tengan en cuenta. Pues bueno, el teletrabajo por imperativo legal, una ayuda económica para contratar cuidadores, la adaptación de la jornada y la flexibilidad de verdad, porque hay muchas lagunas ahí, y también pues esas bajas para padres o madres con hijos o hijas que entren en contacto con un positivo, porque ya está ocurriendo, ya sabemos que hay muchas aulas cerradas y que están afectando a muchísimas familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cristina, ¿qué propones? ¿Cómo ves el teletrabajo? ¿Cómo ves otro tipo de medidas que pudieran ayudar, no solo a la vuelta, bueno, que pudieran ayudar en este momento actual de la vuelta al colegio, pero también más allá? A ver, sin duda, el teletrabajo es una medida que puede ayudar y puede ayudar mucho. Y de hecho, el plan Me Cuida incluye ese derecho a teletrabajar por razones de cuidado. ¿Cuál es el problema, en mi opinión, del plan Me Cuida? Es que lo ha configurado como un derecho, sí, pero no ha permitido el ejercicio no autorizado por parte de la empresa. Con lo cual, ¿qué es lo que puede producir en la práctica? ¿Qué es lo que se puede producir en la práctica? Y de hecho ya está pasando. Pues que el trabajador solicite ese teletrabajo y la empresa llanamente se lo deniegue. Con lo cual no tiene más solución que acudir a la vía judicial y plantear una demanda ante el juzgado. Es verdad que se ha creado un procedimiento especial, sumario, pero la respuesta judicial se puede demorar varios meses y esto necesita una respuesta inmediata. Con lo cual yo creo que aquí hubiera sido conveniente que ante la existencia de causas ese derecho se pudiera ejercer y que la legitimación para demandar no fuera del trabajador, sino que el derecho se ejerciera y que la demanda tuviera que plantearla, en su caso, la empresa, pues si llega a la conclusión de que no hay causas suficientes o que tiene problemas a lo mejor de cara a la organización empresarial. Pero a día de hoy, ese derecho se ha articulado de tal forma, ese derecho a teletrabajar se ha articulado de tal forma que no es una solución. Como tampoco es una solución la reducción de jornada, porque muchas familias no se lo pueden permitir y porque implica una reducción salarial y no se ha contemplado ninguna medida. Yo, en este caso en concreto, no sé si la respuesta, la corresponsabilidad, tendría que ser de las empresas, no sé hasta qué punto tienen que ser las empresas las que carguen con ese coste, como la sociedad. Yo creo que aquí tendría que socializarse la situación de necesidad, puesto que estamos velando por los derechos de los niños, por los derechos de nuestros ancianos, y eso es un problema de todos. Y debería preocuparnos e interesarnos a todos. Con lo cual yo creo que aquí lo suyo hubiera sido crear una prestación de la seguridad social, algo que lo apuntó el presidente del gobierno en marzo y que a día de hoy no ha visto la luz. Y creo que hubiera sido una solución muy interesante. Y esa tercera medida que proponéis de una ayuda económica para aquellos progenitores que no puedan teletrabajar y tengan que realizar un trabajo presencial, me parece esencial, absolutamente esencial. Es verdad que alguna comunidad autónoma ya lo ha aprobado, concretamente Castilla y León, pero es algo totalmente excepcional. En el resto de comunidades no se ha previsto, ¿no? Y yo añadiría una medida alternativa a esta, porque creo que en estas circunstancias no sé si va a ser fácil encontrar a una tercera persona que asuma esas necesidades de cuidado. Primero por la inmediatez, que el colegio te llama hoy y te dice que mañana el niño lo tienes en casa. Yo personalmente no sería capaz en 24 horas de encontrar una persona de absoluta confianza en quien dejar a quien más quiero. No sé si sería capaz. Y luego en estas circunstancias no sé si va a ser fácil encontrar una persona que quiera cuidar a un niño enfermo o a un niño que ha sido confinado por ser contacto estrecho de un compañero de clase, ¿no? Contagiado. Lo hemos tenido en cuenta, Cristina, lo hemos tenido en cuenta y lo que hemos hecho es que esa ayuda también pueda ser para el padre o la madre, por lo que dices. Ajá, pero, para el padre o la madre, o sea, como una ayuda económica que lo reciban ellos mismos. Claro, que claro, como una prestación de la seguridad social. Por eso mismo que tú dices, ¿no? Porque, claro, y luego también no solo por eso, sino porque no solo niño enfermo contagiado, que al final estás trayendo a alguien de fuera que también puede entrar en contacto con ese positivo, sino también, y entonces ampliaríamos el rebrote y saldríamos de ese grupo de convivencia, sino también porque hay niños con necesidades especiales que es muy complicado encontrar esa persona, ¿no? Claro. Entonces, yo ahí también plantearía como medida alternativa a lo mejor una bolsa de horas, en el que se asumen los sacrificios por ambas partes, ¿no? O sea, la empresa te exime de ir a trabajar esos días, te adelanta el salario y luego se establece como un margen, un periodo amplio de referencia en el que ir devolviendo esas horas, pero como solución ya extrema siempre que no sean admisibles las anteriores, ¿no? Que yo creo que serían prioritarias.
No, pero muy interesante ese enfoque de la bolsa de horas. Es más, las bolsas de horas es una de las medidas que tenemos también en ese plan que ya estamos, que llevamos trabajando y que se hace ya en países como Francia. Una bolsa de horas, esa es una de las medidas corresponsables que seguro que a Pilar le gusta porque es una bolsa de hora que la madre tiene X y el padre tiene X. Si la madre, en el caso de que hay un progenitor madre y un padre, una madre y un padre, si la madre ha consumido las horas, tiran de las horas corresponsables del padre. Y si no se disfrutan, como decía Pilar, pues eso se agota y entonces se está esforzando a esas medidas corresponsables por obligación. Entonces, eso es muy interesante y son medidas que ya están en Europa funcionando y que tenemos que mirar también en ese marco para poder aplicarlas. La verdad que da gusto escuchar a Cristina cómo lo ha contado. Pero una cosa que te quería cuando estabas comentando eso, estaba pensando en el famoso permiso retribuido, aquel tiempo que paramos, ¿no? 15 días, que había personas trabajadoras que paraban 15 días y luego se recuperaba. Claro, lo malo de eso es que al final el efecto de esos 15 días en muchos casos ha sido la pérdida de vacaciones. Quiero decir, en una pandemia como la que tenemos, que tú puedes tener, pues fíjate, si tienes como Ana 3 hijos y tienes la mala pata de estar en 3 clases, que a los niños están estupendos, pero resulta que le caen las 3 clases donde confinas, empiezas a sumar y al final terminamos que nos hemos o sea, aquí lo solucionamos, pero allí cuando empezamos las vacaciones tenemos ese problema. Quiero decir que eso también tiene sus pros y sus contras, digo, en tiempos de pandemia. Otra cosa, las bolsas de hora, que estoy totalmente a favor de lo que estáis diciendo, ¿no? Yo estoy más por la prestación de seguridad social. No, es verdad lo que dices y al final, bueno, el otro día en un reportaje que contaban con nosotras del país me decían qué están haciendo las madres y los padres cuando están teniendo clases confinadas o cuando te mandan los niños en casa, ¿no? Es que lo que están haciendo, Eva, es dejar a los niños con los abuelos y abuelas, grupos de riesgo, porque no hay otra opción. Estamos hablando de situaciones muy complicadas en las que están decidiendo entre salud y comer, como apuntaba Cristina, situaciones realmente límite. Están renunciando a su empleo en muchísimos casos y muchas, como apuntas, Eva, tirando de vacaciones y quedándose sin vacaciones. Me escriben madres a diario que hay una situación, pues bueno, y que encima, como decíamos antes, sintiéndonos privilegiadas, ¿no? Hablaban al principio del enfoque que tienen desde la Comunidad de Madrid, ¿no? Y de la Consejería de Familia, del tipo de medidas que nos podrían ayudar, ¿no? a ir hacia una sociedad más corresponsable, una sociedad en la que la conciliación sea una realidad. Ana, pero para ir esta mesa, que me encantaría que siguiera y durara mucho más, pero ¿qué medidas concretas nos podrías decir que se están ya tomando desde la Comunidad de Madrid y que pueden ser ejemplo también para otras comunidades, porque nos están viendo más las madres de toda España? A ver, nosotros, hemos evidenciado todos que esto es un tema muy complejo, que necesita muchos enfoques y que necesita muchos actores implicados para llevarlo a cabo y para crear realmente una red de medidas, de incentivos que permita la conciliación. Nosotros, en la Comunidad de Madrid, hay un proyecto que ya hemos iniciado, inmediatamente cuando yo comencé hace un año ahora por estas fechas, y está rodando y esperamos que salga pronto, que es lo menciono porque creo que es clave, ¿no? Hemos hablado aquí de que las madres son las que más soportan. Imaginaros en familias donde no hay ese corresponsable natural que es el padre, pues cómo ha afectado esto, ¿no? El 80% de las familias monoparentales están formadas por mujeres y ahí muchas veces nos fijamos solamente en la parte, porque es verdad que tienen situación económica compleja y muchas veces están en situación de exclusión, pero es que la mayoría de las veces, aun familias con ingresos o madres con ingresos, ese problema de acompañamiento en el acompañamiento en el desarrollo de los hijos, o lo que sería conciliación o corresponsabilidad, están muy solas, muy solas. Es decir, eso afecta prácticamente a la totalidad y a muchas de estas familias. Nosotros lo primero que queríamos hacer era reconocer esa situación y es muy compleja porque es muy variopinta, pero estamos decididos a hacerlo y esperamos que en breve podamos dar esa cobertura para luego aplicar el resto de las medidas que estamos hablando. Además, la viceconsejera lo ha mencionado, hemos creado un grupo de trabajo porque existe una estrategia de apoyo a las familias en la Comunidad de Madrid que terminaron en el año 2020 y una de las líneas era la conciliación. Y ahora que estamos en proceso de evaluación nos estamos dando cuenta que es una línea
pues que tiene muchos agujeros, es insuficiente, ¿no? Está cargada de insuficiencias, como habéis mencionado. Yo creo que esto nos ha acercado más a una visión, la situación de pandemia nos ha acercado mucho a una visión muy clara de lo que nos falta, de los inconvenientes que estamos teniendo, y hemos creado dentro de un consejo que existe, que depende de la Consejería de Política Social, de la Dirección General de Infancia, un consejo donde están todas las administraciones, otras consejerías, donde además está la sociedad civil, donde además están los ayuntamientos y otras muchas entidades o actores que tienen un papel importante. Hemos creado una comisión de trabajo para analizar, y estamos estrechamente vinculadas, por eso mi participación en el grupo que lidera la Viceconsejería de Empleo. Queremos que todos hagamos un análisis. Hay representantes de familias monoparentales, de familias numerosas, de familias LGTBI, y lo que queremos es que todos, entre todos hagamos una reflexión sobre aquello que no ha funcionado y qué es lo que tenemos que activar. Ese es nuestro propósito y lo queremos después del análisis de la evaluación que hagamos de este plan que está ahora en marcha, pues ponerlo como muy tarde, aprobar un camino que se inicie en enero. Y yo sí quería decir algo que es muy importante. Queremos además incorporar el enfoque de infancia, porque todas estas políticas tienen que tener el enfoque de infancia. Tenemos que preguntarle a los niños y a las niñas qué sienten cuando sus padres no están, qué es lo que demandan de ellos y qué es lo que no demandan, a lo mejor también, ¿no? Es decir, que creo que tenemos que ponernos en su piel y desde su perspectiva preguntarles y tener en cuenta todo lo que nos dicen, ¿no? Y entonces, en esta comisión también vamos a contar con esa visión y haremos procesos de participación para que sean ellos también quienes nos digan dónde están, y porque son parte muy importante de todo esto que estamos hablando, y casi nunca les escuchamos y les damos una voz, así que creemos que es algo que debemos hacer. Y ahí estamos. Qué bonito, Ana, que termines apuntando eso, porque creo que los niños y las niñas se lo merecen, que han sido, lo ha dicho todo el mundo, lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero han sido un gran ejemplo, nos han demostrado muchísimo, seguro que vosotros estáis de acuerdo, y poner esa perspectiva de la infancia realmente seguro que nos marca caminos que no imaginábamos, así que estaremos ahí apoyando en todo lo que necesitéis. Y Eva, para ir dando... ir terminando la mesa, le quiero hacer una pregunta a Eva y luego quiero que cada una, para que lo tengan en la mente Cristina, Pilar, Ana y también Eva, me termine contando, pues bueno, cuál sería ese deseo a nivel de conciliación con responsabilidad. ¿Qué creen realmente? Como estamos haciendo un plan de medidas entre todas, ¿no? Yo estoy apuntando las medidas que estamos diciendo cada una para ese plan mágico que realmente nos abra un poco el camino de la conciliación y la corresponsabilidad. Pues ese último apunte, ¿no? Esa clave que creéis que es necesaria, o ese deseo en materia de conciliación y corresponsabilidad para terminar este primer día tan importante y tan bonito y tan emocionante de las primeras jornadas de anuncio por la conciliación. Pero Eva, te quiero apuntar porque aparte tú has hablado mucho de eso, has hablado del miedo que te da que el teletrabajo, por ejemplo, sea una medida que nos invisibiliza a la mujer, el miedo que te da de hablar de conciliación porque realmente lo ves una palabra denostada porque solo carga en los hombros de la mujer y esto va más allá. El dato, ¿no? Uno de los datos de nuestro informe Las Invisibles que presentábamos hace un par de días, que decíamos, 1 de cada 3 mujeres está sufriendo algún tipo de discriminación, como el hecho de no crecer profesionalmente, que le hayan quitado responsabilidades o directamente le echen o no le renueven. Esta es la realidad social que hay fuera, ¿no? ¿Qué crees realmente que tenemos que hacer? ¿Qué medidas tendría que haber en materia de conciliación para no estar sufriendo esta discriminación, para no estar sufriendo esta M de madre que nos aparta del mercado laboral? Eva. Fíjate, además yo creo que la M de madre nos la ponen antes incluso de la edad media que tenemos para tener hijos. Me explico. Quiero decir, cuando uno analiza el mercado laboral de los jóvenes, se da cuenta que las mujeres jóvenes también están discriminadas, también se las contrata menos, también tienen peores puestos de trabajo y tienen peores salarios. Hay ya brecha salarial, ¿no? Entonces yo creo que simplemente el potencial de ser madre, el potencial de ponerte la M, ya hace que te discrimine, lo cual es bastante grave. O sea, ni siquiera antes de llegar a los 30, que suele ser la edad que más o menos en la media, ¿no? de tener hijos, ¿no? Eso es curioso. Para mí la medida fundamental, una de las medidas fundamentales es la flexibilidad. Para mí es lo fundamental, ¿no? Cuando leía la ley que salía la semana pasada, ¿no? Sobre el teletrabajo, decía, bueno, es que el teletrabajo realmente, a ver, tú estás trabajando, es que estás trabajando, además te controlan ese tiempo de trabajo, ¿no? Así lo pone, es igual que el presencial en ese sentido. Entonces, lo importante es la flexibilidad. Para mí,
que tú puedas entrar antes o después, que hagas tus horas, las bolsas de trabajo, las bolsas de horas que has comentado antes, las posibilidades de elegir entre jornada partida o no. Quiero decir, si yo tengo la posibilidad tengo un hijo, tengo que llevarlo al colegio, yo lo llevo porque entro más tarde y mi pareja lo va a recoger y sale antes. Quiero decir, es la forma de organizarse. Yo creo que la flexibilidad para mí, además es que no cuesta, la flexibilidad no cuesta. Y además las empresas ganan en clima laboral. Estamos todos más contentos, con lo cual vamos a ser más productivos. Quiero decir que yo creo que son todas ventajas para la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa fundamental la flexibilidad. Y nada, pues tendremos que seguir todos trabajando. Nosotros desde la Comunidad de Madrid queremos potenciar justamente desde esta consejería un gran pacto de corresponsabilidad. Estamos trabajando por una serie de acciones que algunas ya hemos puesto en marcha y otras las vamos a poner en los próximos meses, entre ellos un grupo de trabajo de expertos, ¿no? que Cristina estuvo, ¿no? hablando de teletrabajo, y justamente una de las conclusiones que sacábamos era esta, ¿no? que el teletrabajo no era corresponsabilidad, que sí que ayudaba si era flexible el horario, pero como tal no lo era, y no podíamos volver otra vez, como bien dices tú, a cargarle otra medida a las mujeres y volvernos a lastrar. Yo sinceramente creo que lo que discrimina por razón de sexo es el poder ser madres. Ese potencial que tenemos las mujeres de ser madre es lo que nos lastra. Entonces, sinceramente, por eso no quiero hablar de conciliación, hablemos de corresponsabilidad y quitémonos ese lastre y seamos iguales, es decir, que el hecho de ser mujer o hombre sea totalmente neutro a la hora de contratarnos, a la hora de promocionarnos, pero que también tengamos el derecho, ojo, a disfrutar de nuestros hijos, unos y otros, que también es fundamental. Que no lo olvidemos, es fundamental poder, por lo que decía antes, ¿no? Porque los niños lo necesitan, los niños y las niñas, pero también lo necesitamos los padres, es decir, la familia lo necesita, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y aparte qué bonito sería un mundo en el que trabajáramos por objetivos, Eva. Trabajáramos por objetivos. Eso sería, creo que el trabajo por objetivos, pero es que nos falta, para eso sí que nos falta, ¿eh? Sí. El trabajo por objetivos, es decir, yo tengo que cumplir esto y ya está, lo hago en el tiempo que sea. Hay puestos de trabajo que no se pueden, claro, obviamente. Es lo que tú decías, al final regular el teletrabajo como se ha regulado con un control que es el mismo que el trabajo presencial es como la nada. Regular el teletrabajo con un carácter voluntario del acuerdo empresario-empleado es nada, y entonces la perspectiva de género se pierde y volvemos a lo mismo, a que la maternidad destapa, como bien decía, los roles tradicionales, nos aparta del mercado laboral. Incluso el hombre es curioso, pero cuando ves de repente los índices de brecha salarial, ves como el hombre con la paternidad asciende su carrera profesional, la mujer no, y es como de chiste, ¿no? Parece como de broma, y decimos, no puede ser. Entonces yo estoy contigo totalmente de acuerdo en que la palabra flexibilidad así en grande ponla, sí, pero la ponga Raúl así de grande encima. Habrá que confiar en la negociación colectiva, porque al final lo que terminan diciendo en la ley es, bueno, la negociación colectiva que establezca los elementos de esa flexibilidad. Confiemos en la negociación colectiva, a ver si... Es complicado, yo lo veo complicado porque nos pasará, como decía bien Cristina, que cuando la adaptación de la jornada, pues al final la adaptación de la jornada en nuestro teléfono amarillo lo que ha llevado a demandas, que al final es dinero para quien lo pide, al final es una pelea judicial en la que tú no quieres entrar y que al final merma al trabajo y a la relación empresarial. Y yo soy más de pensar concienciación a todos. Eso es la labor que hacéis vosotros, ¿no? Concienciar, pues eso es fundamental. Pues tenemos que apelar a la concienciación a las empresas, que ahí Pilar puede hacer mucho también. Pilar, cuéntame, venga, ahora cada una me cierra esta mesa maravillosa en la que aprendo un montón, de verdad, gracias infinitas, porque me ha parecido súper interesante, podríamos estar aquí horas debatiendo. Haremos más cosas porque me ha encantado escuchar a las 4, pero Pilar, cuéntame esa clave, ese deseo en materia de conciliación, corresponsabilidad, teletrabajo, para que sea una realidad. Yo insisto en lo que ya habéis dicho todas, la flexibilidad es la clave. Y el teletrabajo puede ser una herramienta de flexibilidad. Entonces, no desaprovechemos la ocasión. Hay que intentar encajar esa preferencia por el teletrabajo en algún sitio de la ley laboral. Quizás sea justo en el apartado de la adaptación de la jornada, como forma preferente de organización del trabajo, ¿no? Para que lo que tú has dicho muy bien de las diferencias, o sea, en ese caso el teletrabajador, la persona que quiere trabajar como instrumento de flexibilidad para poder conciliar y producirse el resultado de corresponsabilidad, esté aquí en ese momento en que decide esa opción de teletrabajar, ¿no? Esté más arriba, o sea, darle una preferencia, reforzar esa posición del que quiere teletrabajar como herramienta de flexibilidad y conciliación y de corresponsabilidad.
Exacto, eso sería bonito también y que a nivel social se premiara este tipo de medidas y se premiara a estas empresas que facilitan el teletrabajo, se premiara a estas personas que apuestan por el teletrabajo y no lo viéramos como un trabajador de segunda, que es lo que puede pasar, y ese trabajador de segunda, si encima es mujer y si encima es madre, pues estamos perdidas. Muchas gracias, Pilar. Cristina, ¿cuál es la clave para ti? ¿Cuál es ese apunte que nos dejarías en esta mesa? Yo creo que nos queda mucho recorrido, por desgracia nos queda mucho. Yo creo que a largo plazo tenemos que conseguir cambiar mentalidades. O sea, a día de hoy la mentalidad empresarial española es muy, muy, muy presencialista y promociona el que calienta la silla y la prestación de trabajo se mide en horas. Y yo creo que tendríamos que avanzar a que la prestación del trabajo se mida en resultados y se mida en objetivos. Y cambiar la lógica de las relaciones laborales que ahora mismo se basan en el control para pasar a una mecánica basada en la confianza y que se valorara también, y eso sí que se aprecia en el borrador de Real Decreto sobre igualdad retributiva, que se valoraran también las competencias que se adquieren al margen del mercado de trabajo, porque a día de hoy lo que se valoran son las competencias que has adquirido en tu trayectoria profesional, pero las competencias que se adquieren, por ejemplo, como madre o que se adquieren en las tareas de cuidado, eso no se valora. Y yo creo que puede tener una dimensión muy, muy positiva también a la hora de trabajar, ¿no? O sea, yo creo que hay, y por supuesto, cambiar mentalidades para favorecer la corresponsabilidad y la implicación de los hombres en las tareas de cuidado, ¿no? Porque ahí sí que comparto la idea con Eva Blázquez en el sentido de que las medidas de conciliación se han convertido en medidas de sobrecarga para las mujeres. Nosotras nos hemos incorporado al mercado de trabajo, las medidas de conciliación nos han permitido al mismo tiempo seguir presentes en el ámbito familiar, pero los hombres no han hecho ese juego inverso, con lo cual a día de hoy las medidas de conciliación son medidas de sobrecarga y están teniendo pues, un efecto boomerang en contra de las mujeres, de su promoción económica, de su promoción profesional, de su salario, de sus pensiones, y yo creo que hay que hacer una apuesta por la corresponsabilidad grande, ¿no? Y ahí sí que interpelo a los agentes sociales en que en los planes de igualdad sensibilicen en medidas de corresponsabilidad, incluso que prevean algunas medidas de acción positiva de titularidad solo masculina, como una manera también de ir cambiando inercias, ¿no? Y ir cambiando mentalidades. A mí me parecería, eso a corto plazo me parecería interesante, ¿no? Que los planes de igualdad ya incluyeran medidas de acción positiva de titularidad exclusivamente masculina. En línea a lo que decía Pilar antes. No, Yo me quedo... En una jornada que hicimos en la Carlos III, en la que coincidió. Había una medida de. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿te acuerdas? Lo que pasa es que no vamos a hablar de la empresa, ¿no? Que lo tiene. No, pero había la reducción de jornada, le daban más dinero, si lo cogía el hombre le reducían menos el salario. Pero nosotros también hemos vivido eso, hemos hecho un proyecto con una empresa también en la que ya pasaba eso, con lo cual, mira, hay algunas empresas que ya lo están haciendo. Y me quedo con esto que decía Cristina, que me encanta, y aparte que me ha recordado a un vídeo que se hizo viral hace un par de años o 3, que decía, ser madre es un plus. Pues ya, ser madre que ha pasado por un confinamiento de una pandemia, teletrabajando, ya eso ya nos tendría que dar mínimo igual a un máster y a un posgrado, para que en el currículum nos elijan a nosotras. ¿Y qué nos cuentas tú, Ana, para terminar esa clave? Y luego Eva. Bueno, yo, a ver, no puedo añadir mucho más a lo que han añadido mis colegas de mesa, porque además saben muchísimo más de todo esto. Yo, igual, enganchando un poco con lo que decía Cristina, ¿no? A mí me parece que hay que poner en valor los cuidados y el acompañamiento en el desarrollo de los hijos y las hijas. Poner en valor social, pero que ese valor no solamente se evalúe a las mujeres porque lo tienen adquirido, sino que lo quieran los hombres y que lo respeten los empresarios. Es decir, que se den cuenta que quien hace ese trabajo está aportando muchísimo a la sociedad. Hay una cosa que me ha... Y bueno, igual está vinculado, pero en todo esta discusión, este confinamiento, donde se ha muchas veces lanzado un mensaje de nos podemos permitir el lujo o no el lujo, ¿no? Pero es verdad que pues, por sobreproteger podemos apartar o dejar aislados a las personas mayores, a las abuelas y a los abuelos. Yo leí un artículo de Meribert que ella es una persona mayor y decía, mire, yo quiero lanzar una voz importante sobre lo productivas que somos las personas mayores.
trabajando o no trabajando. Y yo creo que ese es el valor que ahora nos estamos dando cuenta que hemos perdido todos y que ha perdido también el empresario, porque ese valor que aportan los abuelos cuidando de los niños o las abuelas cuidando de los niños ahora recae sobre las madres que tienen que reducir su jornada, que producen menos. Es decir, eso es un valor y es tangible, no es intangible. Yo creo que tenemos que convencer a la sociedad de que ese valor cuenta y es importante para todos, no solamente para las mujeres. El valor social de la maternidad, que precisamente es otro de los objetivos de esta jornada y del informe Las Invisibles, ¿no? Visibilizar todo lo que aporta, como decía Ana, a la sociedad, el tener hijos, el ser madre, el ser padre, es que es el futuro de la sociedad y no se está visibilizando ni valorando como debiera. Eva, ¿qué nos cuentas para terminar? Pues yo para terminar decir que nos hemos olvidado una pequeña cuestión de cuidados, ¿no? Hablando del cuidado, ¿no? Que ya sé que sois malas madres, pero tener en cuenta que después de malas madres nos convertimos en malas hijas, que es cuando terminamos el cuidado de los hijos y empezamos con el cuidado de los mayores. Entonces nos convertimos en malas hijas porque al final también combinamos ambas cosas, ¿no? Entonces yo creo que aquí, para terminar, creo que la corresponsabilidad es el camino y que es importante, y yo lo que deseo es que mi hija, cuando sea mala madre, no se sienta mala madre, pero que hayamos sido capaces no solo de que mi hija no se sienta mala madre, sino que no hayamos convertido tampoco a mi hijo en mal padre. Es decir, que al final ni padres ni madres sean malos, sino que, como hemos dicho, la corresponsabilidad sea una cosa de todos y que todos estemos en ella, veamos un valor en la sociedad y que al final nos quitemos ese estigma que realmente, como decía Ana, pues al final influye de forma negativa en la crianza de nuestros hijos. Pues con ese recuerdo y ese abrazo enorme a todos nuestros mayores, que ahora más que nunca tienen que ser cuidados y no tienen que ser cuidadores de nuestros hijos y de nuestras hijas, poner en valor también eso, y con ese deseo para nuestras hijas el día de mañana de que realmente no renuncien, no se sientan malas madres y puedan elegir. Pues con eso tan bonito nos quedamos. Mil gracias, Ana, mil gracias, Eva, Cristina, Pilar. Ha sido un auténtico placer. Creo que es una de las mesas que a día de hoy, para terminar este primer día de las jornadas Yo no renuncio, nos deja muchas reflexiones y nos deja muchos apuntes que espero que las malas madres recojan, lo interioricen, sensibilicemos, concienciemos y además ellas nos manden también esas medidas que creen que serían parte de este plan de medidas que ya hemos puesto sobre la mesa nosotras. Mil gracias, ha sido un placer, de verdad. A vosotras. Gracias a vosotras. Encantada. Muchos besos. Gracias. Adiós.